Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es continuar profundizando en las herramientas que nos entrega el módulo Datetime. Particularmente vamos a ver en este video cómo hacer operaciones con fechas y cómo utilizar para ello el módulo Time Delta, ya que es otro de los módulos que viene dentro del módulo Datetime de fechas y horas. Entonces vamos a poner como título operaciones con fechas y horas obviamente, ¿cierto? Y módulo time delta. ¿Ok? Bien, entonces vamos a poner, por ejemplo, dos fechas. ¿Ok? Voy a crear dos fechas. Para eso voy a traer el módulo datetime. ¿Ok? Voy a traer los tres, de hecho, el datetime, el time y el delta. O sea, y el date. ¿Sí? Entonces ponemos from datetime, ¿verdad? De la librería datetime vamos a importar datetime, vamos a importar date y vamos a importar time. Vamos a importar los tres. Y vamos a crear tres fechas, ¿ok? Eh, Vamos a crear tres fechas completas. Entonces voy a poner aquí fecha uno igual, date time, y vamos a crear, no sé, por ejemplo, esta fecha va a ser el año 2025, no sé, en marzo, el mes 3, ¿verdad? El 20 de marzo, y vamos a poner la hora, no sé, van a ser, por ejemplo, las 5 de la tarde con 32 minutos y con 45 segundos. Ya, ahí tenemos entonces, ¿verdad? De alguna manera, ¿cierto? La fecha 1. Vamos a crear ahora la fecha 2. ¿Sí? Vamos a poner aquí daytime y la fecha 2 va a ser, no sé, en el año 2027, va a ser en el mes 8, que es septiembre creo. Vamos a poner aquí, no, septiembre es el 9, me parece. Vamos a poner aquí el día, no sé, 17. Vamos a poner que son las 7 de la tarde con 12 minutos y con 23 segundos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la fecha completa. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar algunas operaciones con estas fechas. ¿Ok? Entonces una primera pregunta que yo podría hacer es, bueno, ¿cuánta distancia de tiempo hay entre estas dos fechas? Entre la fecha uno y la fecha 2, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde la fecha uno para alcanzar la fecha 2? ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos? Bueno, una forma de poder hacer eso, y vamos a poner aquí print, es restar la fecha 2 menos la fecha uno. Oye, fecha uno, ¿sí? Si hacemos esta resta, a ver qué nos entrega. Fíjate. Aquí nos dice que la resta entre la fecha 2 y la fecha uno son 880 días, 1 hora 39 minutos y 38 segundos. ¿Se fijan? Entonces podemos hacer operaciones sencillas como restar dos fechas simplemente poniendo un menos. Y eso nos va a decir cuántos días faltan, ¿verdad? Desde una fecha específica hasta otra. ¿Se fijan? Entonces aquí nos está indicando la cantidad de días que faltan para alcanzar desde la fecha uno hasta la fecha 2. Incluso nos va a entregar la cantidad de minutos, días, ¿verdad? O sea, la cantidad de horas, minutos y segundos. ¿Sí? Entonces, esta operación la podemos, por ejemplo, utilizar para saber cuánto tiempo nos queda para realizar alguna actividad específica. Imagínense, por ejemplo, que la fecha uno es la fecha actual. Entonces vamos a poner datetime.now, ¿verdad? Eso nos entrega la fecha actual. Y vamos a crear aquí una segunda fecha que va a ser, por ejemplo, este año, el 2024, en enero, supongamos que el 25 de enero a las, no sé, a las 7 de la tarde tenemos que entregar un trabajo. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cuántos días me quedan para ese trabajo? Si estamos hoy día y yo tengo que entregar un trabajo el 25 de enero del 2024 a las 7 de la tarde, ¿cuánto tiempo me queda para entregar ese trabajo? Entonces hacemos correr esto y fíjate que aquí nos entrega el resultado. Me dice que para entregar el trabajo me quedan 19 días todavía, con 21 horas, con 50 minutos y con 13 segundos y un poco menos, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, esta operación para poder manejar las fechas y saber más o menos cómo ir jugando con ellas de alguna manera, ¿verdad? Entonces, la resta simplemente va a ser la típica resta que nosotros ya conocemos, ¿ok? Ahora, una pregunta interesante, ¿podremos, por ejemplo, sumar fechas? A ver, veamos si podemos hacer alguna operación como la suma. Ah, no, no se puede, ¿verdad? De hecho, eso tiene sentido, ¿verdad? O sea, no tiene sentido sumar una fecha, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, así que está bien que no se puede hacer. Y podremos multiplicarla, bueno, tampoco eso tiene sentido. Aquí nos da error, así que estamos bien. Y dividir tampoco, ¿se fija? Entonces, la verdad es que dentro de las operaciones que conocemos, suma, resta, producto y cociente, la única que se aplica es la función de resta que nos permite saber la cantidad de días de diferencia que hay entre una fecha y otra. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si yo quisiera
jugar con algunos otros tipos de operaciones. Por ejemplo, a la fecha de hoy día, por ejemplo, yo le quiero sumar, no sé, por ejemplo, 20 días más, no sé, con 40 minutos, con 5 segundos, cosas de ese estilo. A ver, ¿cómo podemos hacer esas operaciones? Ya hemos visto que aquí yo no puedo llegar y sumar, por lo tanto, no me va a servir hacer eso. Ahí es entonces donde entra, y voy a borrar esto de acá, ahí es donde entra entonces otro módulo que está dentro de Datetime que se llama Time Delta. Voy a poner aquí Time Delta. Time Delta lo que va a hacer es crear un espacio de tiempo para que nosotros podamos operarlo. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear una fecha, por ejemplo, la fecha actual. Voy a poner aquí fecha actual y esa la ponemos simplemente con datetime. Datetime.now. Aquí tenemos la fecha actual. Supongamos que a la fecha actual yo le quiero sumar, no sé, por ejemplo, 13 días. Entonces, ¿cómo creamos esos 13 días? ¿Cómo creamos ese intervalo de tiempo? Bueno, eso se hace con un time delta. Entonces ponemos aquí, eh, vamos a poner aquí tiempo, por ejemplo, y aquí ponemos time delta, y aquí dentro del time delta tenemos que comenzar a crear, ¿verdad?, la cantidad de espacio de tiempo que queremos armar. Por ejemplo, imagínense que a la fecha de hoy yo le quiero sumar, no sé, vamos a poner aquí, vamos a sumarle 13 días, ¿ya? Con, no sé, por ejemplo, con 5 horas, entonces ponemos hours o hours 5 con 15 minutos, entonces pongo minutos, ya igual a 15 minutos, y le quiero sumar 23 segundos. Entonces, seconds igual a 23 segundos. ¿Se fijan? Entonces aquí lo que he hecho es crear un intervalo de tiempo, un espacio de tiempo, y ahora yo se lo puedo sumar a la fecha actual. Entonces vamos a poner aquí un print y a la fecha actual, le vamos a sumar tiempo, ¿verdad? Que es donde tenemos este time delta. ¿Ok? Entonces hacemos correr esto y veamos qué nos sale. Fíjate lo que nos sale. Dice que esto es el 2024, en enero, el mes, o sea, el día 19, son las 2 de la mañana con 28 minutos y con 22 segundos. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Bueno, a la fecha actual le estoy sumando esta cantidad de tiempo. ¿Se fijan? Recuerden que hoy día estamos a 5 de enero. Si yo le sumo 13 días, bueno, 13 días más el 5 de enero, eso nos va a dar un total de 18 días. ¿Ya? Pero también le voy a sumar 5 horas. ¿Te fijas? Le vamos a sumar 5 horas, le vamos a sumar 15 minutos y le vamos a sumar 23 segundos. Todo eso hace que al hacer la operación nos dé esta fecha. ¿Se fijan? También podemos restarla. ¿Te fijas? Yo también podría restarle a la fecha actual, le podría restar 13 días, 5 horas, 15 minutos y 23 segundos. Si hago esto, fíjate que si yo a la fecha de hoy le resto esos días, fíjate que nos va a dar una fecha del año pasado, ¿no? Va a ser el 2023, en diciembre, el 23 de diciembre, y la hora van a ser las 3 de la tarde con 58 minutos y 26 segundos. ¿Ok? Entonces, cuando queremos hacer operaciones, nosotros podemos crear un espacio de tiempo y sumarlo o restarlo. ¿Ok? Siempre es importante que ustedes vayan poniendo aquí los datos que van a generar. Si ustedes quieren generar días, tienen que poner days igual a la cantidad de días, hours igual a la cantidad de horas, minutes igual a la cantidad de minutos y seconds igual a la cantidad de segundos. Incluso pueden agregar semanas, ¿sí? Podemos poner aquí weeks igual 7 semanas, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces aquí yo estoy sumando 7 semanas, ¿verdad? Bueno, aquí voy a sumar, ¿verdad? Voy a sumar 7 semanas con 13 días, con 5 horas, con 15 minutos y con 23 segundos. ¿Se fijan? Entonces hacemos aquí la operación. Fíjate, a la fecha de hoy le voy a sumar ese tiempo y al final, al hacer eso, la fecha en la que vamos a terminar es en esta. Vamos a terminar el 8 de marzo del 2024 a las 2 de la mañana con 30 minutos y con 12 segundos. ¿Sí? Esa es básicamente la idea del time delta, generar un espacio de tiempo para utilizar operaciones como suma y como resta. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, la verdad es que nos puede servir para una gran cantidad de cosas, pero no sé, imagínense que nosotros podemos, por ejemplo, crear una fecha. Imagínense que, no sé, el día, voy a poner aquí una especie de comentario, el día, no sé, 23 de mayo comenzará no sé, un curso de programación que durará, por ejemplo, no sé, 8 semanas y 4 días.
Ya, imagínense que tenemos esa información, que el día de 23 de mayo de este año, ¿verdad? El 2024, vamos a comenzar un curso de programación y ese curso va a tener una duración de 8 semanas con 4 días. Entonces la pregunta es, ¿cuándo, en qué fecha vamos a terminar el curso? Bueno, ¿qué vamos a poner aquí? Primero vamos a crear la fecha. Voy a poner la fecha. Esto lo vamos a crear. Como simplemente tenemos una fecha, podemos usar date, ¿verdad? Entonces, en el año 2024, en mayo, a ver, ¿qué número de mes es mayo? A ver, enero es 1, febrero es 2, marzo es 3, abril es 4 y mayo es 5. Entonces aquí ponemos 5 y eso va a ser el día 23. Ya, aquí comienza el curso de programación. ¿Qué vamos a poner aquí? Comienza el curso. Y el curso va a durar 8 semanas con 4 días. Ya, entonces tenemos que hacer el rango de tiempo. Entonces aquí pongo rango tiempo, por ejemplo, y aquí generamos un time delta. Y aquí ponemos, a ver, ¿cuántas semanas va a durar? 8. Entonces pongo weeks igual 8 y va a durar 4 días. Entonces pongo days, uy, ahí se me pasó un punto, days igual 4. Y ahora, para saber qué día va a terminar, lo sumamos. Entonces, a la fecha le tenemos que sumar el rango de tiempo. Rango de tiempo. ¿Ok? Y aquí vamos a poner un print de... eh, no, eso ya está dentro de un print, así que ahí ya vamos a estar listos. Hacemos correr esto y veamos qué información nos entrega esto. Fíjate, acá está la información. ¿Qué significa esto? Que en esta fecha va a estar terminando el curso. ¿Se dan cuenta? O sea, el curso comenzó el 23 de mayo del 2024 y debería terminar el 22 del mes 7. ¿Cuál es el mes 7? Julio creo que es. El 22 de julio del 2024. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, le sumamos el rango de tiempo, le sumamos las 8 semanas y los 4 días. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar el time delta para eso. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. ¿Ya? Insisto, time delta permite generar rangos de tiempo para hacer operaciones generalmente de sumas y restas. ¿Ok? Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta, que es muy importante, es que con el time delta ustedes pueden crear semanas, pueden crear días, horas, minutos, segundos, pero no pueden crear ni años ni meses. ¿Por qué? Porque los años y los meses varían. Recuerden que los meses, no todos los meses tienen la misma cantidad de días, y los años tampoco, porque tenemos años bisiestos, que cada cierto tiempo tienen un día más. Por lo tanto, no se pueden crear específicamente em, o sea, meses o años utilizando un time delta. Sin embargo, podríamos traducir ese tiempo en semanas o en días, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, aquí vamos a cambiar un poquito esto. Supongamos que vamos a comenzar a estudiar una carrera, ¿ya? Vamos a comenzar a estudiar una carrera. Supongamos que comenzamos a estudiar la carrera el día 20 de marzo de este año. Entonces, aquí vamos a poner 20 de marzo, comenzamos. Y la carrera, imagínense que va a durar 5 años, 3 meses y 4 semanas. Ya, eso es como bien exacto, ¿no? Pero supongamos que dura eso. Entonces, vamos a crear la fecha del 20 de marzo, fecha. Vamos a crearla con un date, porque aquí no necesitamos las horas, ¿verdad? Va a ser 20 de marzo del 2024, marzo es 3, el día 20. Y tenemos que sumarle los 5 años con los 3 meses y las 4 semanas. Entonces, aquí voy a poner aquí rango de tiempo, ¿verdad? Puedo poner aquí RT, rango de tiempo. Vamos a poner aquí time delta. ¿Y qué vamos a tener? Fíjate, vamos a tener 4 semanas. Entonces aquí yo puedo poner weeks igual 4. Pero además voy a tener 3 meses. Chuta, yo no puedo crear meses usando time delta. Pero esos meses, por ejemplo, los puedo traducir en días, por ejemplo. ¿Te fijas? Aquí yo, por ejemplo, aparte podría poner days igual, a ver, ¿cuántos días tiene un mes? Podríamos suponer que todos estos meses tienen 30 días. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar los 30 días por los 3 meses y eso me va a entregar los días. ¿Y qué pasa con los 5 años? Bueno, aquí a los días, ¿verdad? Le puedo sumar los 5 años por 365 días. ¿Te fijas? Y así ustedes al final igual van a crear 5 años, que son aquí 5 años por 365 días, ¿verdad? Traducen de alguna manera los años en días, los meses también los están traduciendo aquí en días, y bueno, las semanas las ponemos directamente como semanas, ¿sí? Entonces, ahora sí, hemos creado ese rango de tiempo y ahora podemos ver cuándo vamos a terminar de estudiar. Entonces, a la fecha le vamos a sumar el rango de tiempo. A ver, veamos cuánto nos da esto.
Fíjate, acá está. Esa es la fecha en la cual vamos a estar terminando. Entonces, esto nos dice que vamos a estar comenzando el 20 de marzo del 2024 y si terminamos a tiempo, deberíamos terminar el día 15 de, a ver, el mes 7, ¿qué mes es? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Deberíamos estar terminando el 15 de julio del 2029. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno puede jugar con las fechas de esta, de esta manera. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. ¿Ok? Otra cosa que también es importante es que podemos, por ejemplo, al momento de operar, podemos utilizar operadores de comparación. Ya voy a poner aquí operadores de comparación para poder comparar dos fechas. ¿Ok? Aquí tenemos los típicos operadores de comparación. El operador de menor que, el operador de mayor que, el operador de menor o igual, el de mayor o igual, tenemos también el operador de igual igual, ¿verdad? Y el operador de distinto. Oye, distinto. ¿Sí? Entonces, esto nos permite a nosotros saber y comparar fechas. Por ejemplo, voy a crear dos fechas. La fecha uno, vamos a poner aquí un date. No sé, en el año 2024 va a ser, por ejemplo, hoy día, el 5 de enero. Y voy a crear otra fecha, la fecha 2. Ya que esta va a ser en el 2023, vamos a poner aquí el 25 de diciembre. Uy, ahí sí. Entonces, vamos a ver algunas cosas. A ver, por ejemplo, yo podría preguntar, ¿la fecha uno está antes de la fecha 2? ¿Se fijan? Eso es lo que pongo menor. Me está diciendo, ¿la fecha uno es anterior a la fecha 2 o es después? Entonces, hago correr esto y aquí me dice que es false. Ah, me dice que la fecha uno no está antes de la fecha 2. Claro, porque la fecha uno es el 5 de enero del 2024, pero la fecha 2 es el 25 de diciembre del 2023. Pues esta es una fecha de un año menos, por lo tanto, no puede ser menor. ¿Te fijas? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿será mayor? Sí, eso sí. Ahí nos dice verdad, que es true, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la fecha uno viene después de la fecha 2. También podemos utilizar menor o igual o mayor o igual con la misma idea, ¿verdad? Para saber si es anterior o es la misma fecha. Y también podemos utilizar el igual igual para saber si las dos fechas son la misma fecha o podemos utilizar el signo de exclamación igual para saber si son distintas fechas. ¿Te fijas? Esa es básicamente la idea, ser capaz de comparar esas fechas. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, nosotros, por ejemplo, podremos aquí hacer algún juego. Imagínense que un profesor en la universidad nos dice, ya, ustedes pueden entregar un trabajo y tienen hasta el día 4 de enero del 2024 para poder entregar ese trabajo. Entonces, podemos crear aquí algo que se llame fecha de entrega igual date, y aquí vamos a poner el 2024, el 4 de enero. ¿Sí? Oh, lo puse al revés. Ahí sí, el 4 de enero. Ahí sí. Ya, esta es la fecha de entrega. A ver, y yo quiero saber, por ejemplo, hoy día, a ver, ¿estoy a tiempo de entregar el trabajo o ya estoy retrasado? Entonces, yo puedo ver, a ver, la fecha de entrega, ¿ya? O más bien dicho, la fecha actual. Podemos poner aquí la fecha actual, que sería datetime.now, ¿verdad? La fecha de hoy. ¿Es antes de la fecha de entrega? ¿Sí? O sea, esto de alguna manera me va a decir cómo estoy con la fecha de entrega. ¿Ya pasó o todavía me queda tiempo para entregar el trabajo? Entonces aquí vengo acá y, a ver, aquí tenemos un pequeño detalle. Voy a poner aquí fecha actual igual a datetime.no. Voy a poner aquí fecha actual. A ver ahora, deberíamos tener todo bien. ¿Dónde tenemos el problema? No podemos comparar. Ah, ya. Ya, 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 ya. Ya sé dónde está el problema. Ya, lo que pasa es que estoy comparando un objeto datetime con un objeto date. Eso no se puede, tiene que estar en la misma unidad. Entonces vamos a calcular la fecha actual simplemente con date.today. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí ya no vamos a poner el problema. Ahí sí. Fíjate, entonces ahora yo estoy preguntando, a ver, ¿la fecha actual es antes de la fecha de entrega del trabajo? Y que me dice que no, me dice que ya la fecha de entrega del trabajo ya pasó. O sea, yo estoy entregando el trabajo tarde hoy día. ¿Te fijas? En cambio, ¿qué pasa si la fecha de entrega del trabajo hubiese estado para el 20 de enero del 2024? Aquí me dice que true, me dice que la fecha actual todavía es antes de la fecha de entrega y todavía me queda tiempo. Ahora, una pregunta sería, bueno, ¿y cuántos días me quedan para entregar el trabajo entonces? Bueno, podemos restar, ¿sí? Puedo restar la fecha de entrega menos la fecha actual.
Y esto me va a decir, a ver, ¿cuántos días me quedan? Mira, me dice que todavía me quedan 15 días para entregar el trabajo. ¿Se fijan? Entonces uno puede ir jugando de esa manera con las distintas operaciones, ¿verdad? Para ser capaz de calcular y analizar fechas y horas y poder ir haciendo diferentes actividades con eso, ¿sí? Esta es básicamente la idea, ¿ok? Así como podemos comparar fechas, también podemos comparar horas, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre tienen que estar, sí, en el mismo formato. Eso es importante. O sea, fíjate, yo aquí tengo que comparar una fecha con una fecha. No puedo comparar una fecha con una hora, por ejemplo. ¿Te fijas? Yo aquí, por ejemplo, si pongo una hora con time, o sea, por ejemplo, las 8 de la tarde con 50 minutos y con 3 minutos. Eso no se puede comparar. Mira, hacemos correr esto y aquí nos entrega inmediatamente error. Y aquí nos dice que no podemos comparar un objeto time con un objeto date. ¿Te fijas? Tienen que estar siempre en la misma unidad. O sea, o comparamos dos objetos de tipo date, o comparamos dos objetos de tipo time, o comparamos dos objetos de tipo daytime, pero no podemos cambiarnos. ¿Te fijan? Eso es lo que a mí me estaba sucediendo recién cuando yo puse aquí datetime.no. ¿Qué fue lo que pasó? Que ahí yo estaba comparando un objeto date con un datetime. Entonces eso no se puede, por eso aquí nos entrega error. ¿Se fija? Aquí dice no se puede comparar un datetime con un date. ¿Ya? Así que si van a comparar objetos, tienen que asegurarse que están comparando objetos que tienen la misma, vienen del mismo tipo, ¿sí? Muy bien, entonces estas son algunas de las operaciones simples que podemos hacer con fechas y bueno, algunas formas en las cuales podemos utilizarlas para arreglar nuestros programas y para que sean más eficientes, ¿ok? Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veremos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.